tema tan maravilloso. 4 elementos que vamos a ver o que son fundamentales comprender a raíz de la Biblia. Número 1 es la palabra de Dios. Cuando yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios, voy a comprender que cualquier elemento que haya en ella y cualquier elemento que me diga qué hacer, pues entonces yo tengo que sopesarlo y tengo que decirle, bueno, voy a creerle a eso que está escrito allí y más bien cambiar ese pensamiento y decir, yo sé y ya me enseñaron que cada palabra que está allí es una palabra que viene de parte de Dios, es algo que Dios quiso que estuviera allí consignado. Y ahí viene la pregunta, ¿será que quiero hacer lo que Dios está diciendo aquí o no? Ese pensamiento va a hacernos actuar diferente. Cuando tú y yo comprendemos que absolutamente toda la palabra es palabra de Dios, que son elementos, instrucciones, promesas, leyes, decretos, cualquier cantidad de elementos que son dichos por Dios para que se obedezcan o para que se cumplan, mi fe va a aumentar. Ahora bien, cuando alguien dice, no, ese libro no porque lo escribió tal persona, no solamente esta clase de libro, porque sí hace parte de los libros o de las palabras que dijo el Señor Jesús y empieza a darle más relevancia a una parte de la Biblia que a otra, pues entonces es como si dijeras, yo voy a hacerle caso a mi papá, voy a poner un ejemplo, pero voy a hacerle caso solo a lo último que dijo, a lo primero no, porque como que no lo entiendo, está un poco confuso. En lugar de decirle, papá, yo quiero hacer todo lo que tú me estás diciendo, pero lo primero no te entendí, ¿me explicas, por favor? ¿Cuál sería el mejor de los escenarios? Pues hacer todo lo que papá dice y si no entiendo algo, pues le consulto o le pregunto qué quiso decir porque no lo comprendí, pero lo quiero hacer. Así que darle importancia o relevancia a una sección de la Biblia, a un libro, a un capítulo, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es que nos perdamos de la gran oportunidad de ver toda la palabra de Dios como los dichos de la boca de Dios. No hay parte de la Biblia, el Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Por lo tanto, toda la palabra de Dios es útil. Si el Señor dice eso, si el Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, no debe pesar, no debe contemplarse, no debe movernos cualquier argumento como por ejemplo, es que tal pastor dijo, es que tal persona me dijo, es que uno ya no sabe porque como le dicen, sí, pero que vamos a primar más lo que me dice, lo que me dijo tal persona, lo que explicó tal persona, o vamos a creerle al Señor cuando dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y allí es cuando tú y yo tenemos que aprender a ser entendidos y a poner la palabra de Dios como lo principal. Si la palabra de Dios dice, si el Señor Jesús allí dice, el Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y después dice, toda la palabra es útil. Y después dice, todo esto que te escribo. Pues entonces yo tengo que entender que la palabra de Dios me está diciendo algo. Así que yo le voy a creer más a la palabra de Dios. En nuestra mente ya no debería estar ay, pero ¿y entonces qué pasa con esto que me dijo? ¿Qué relevancia van a tener las palabras de los hombres en relación o en comparación con la palabra de Dios? No tiene sentido. Es como si tú tuvieras un hijo o una hija y llegas tú y le dices a tu hijo, no me vas a salir de la casa y si necesitas jugar, ahí te dejo una pelota, juega dentro de la casa. ¿Sí? Está la instrucción allí. Pero llega la vecina y le dice, hola, papito, mijito, si quieres jugar, salga, yo le echo ojitos, salga, yo lo reviso, salga, yo lo cuido, salga que yo estoy aquí, voy a estar aquí en el antejardín, voy a estar aquí en el patio de enfrente para poder ver y poder cuidarte, sal que yo voy a estar acá. Y llegas tú y ves a tu hijo afuera jugando con la pelota y seguramente le vas a preguntar, bueno, hijo, ¿y yo acaso no te dije que te quedaras adentro jugando? ¿Qué haces afuera? Yo me supongo que tú le preguntarías eso, ¿sí o no? En ese sentido, ¿qué va a decir el niño? Es que la vecina me dijo que saliera y que jugara, que yo iba a estar acá, que me iba a poner cuidado, que me iba a cuidar, que iba a estar allí atento a mí. ¿Qué le vas a decir tú?
pues yo creería que ninguno va a decirle, ay, bueno, está bien. ¿Por qué no haría eso regularmente un padre? Porque un padre quiere que su hijo le obedezca a él, no a otras personas. Porque un padre le ha dicho algo a su hijo por alguna razón, algún motivo. Quizás desconfía precisamente de ese vecino o de esa vecina, o quizás sabía que la situación en el lugar donde vive estaba peligrosa, o simplemente quería ser precavido con su hijo, con su hija y le dio una instrucción. Entonces, en el mismo sentido que a nosotros no nos gustaría que nuestros hijos, en el caso que los tengas o en el caso hipotético que los tuvieras, para que te pongas como allí en el ejemplo, pues como no nos gustaría que contemplen las órdenes de otras personas, las palabras de otras personas, sino que obedezcan a lo que nosotros le dijimos. Sí, volviendo a a ese mismo ejemplo, podríamos decirle, ¿y acaso yo no te dije? Es que yo te dije. Y el niño va a decir, es que la vecina me dijo, y uno le va a decir, es que no importa lo que tu vecina te haya dicho, no importa lo que te diga otra persona, importa la orden que yo te dé. De la misma manera debemos hacer con la Biblia. Si la Biblia lo dice, ¿qué importa lo que digan las personas? ¿Qué importa si otra persona dijo X o Y situación? Y alguien podrá decir, bueno, hermanos de escuelas de formación, pero hay cosas que uno no comprende, hay cosas que uno no entiende. Por eso tomas este discipulado, por eso tomas este discipulado, por eso tienes y te invitamos y siempre les decimos, oren, miren la Biblia. Si allí lo dice, toma tu Biblia, léela. Por eso tú vienes a nuestra casa, esa casa de oración, casa de bendición, y recibes en un culto. ¿Y qué te van a decir? Saca la Biblia. ¿Por qué no traes Biblia? Préstenle una Biblia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros enseñamos debe ir conforme a la palabra. Y si no es así, pues entonces no deberíamos tomarlo ni por obra ni recibirlo, hacer absolutamente nada con eso. Si está en la palabra de Dios, pues lo vemos. ¿Listo? Así que mucho cuidado con ese punto número uno. Ya no más el tema de ¿y qué pasa si me dijo y qué pasa? No, más bien, bueno, ¿dónde está en la Biblia? ¿Y cómo se aprende y cómo lo enseña la palabra de Dios? ¿Ok? Y por eso estás en una escuela de formación, por eso estás en discipulado, para tener esas bases doctrinales. Punto número dos, debemos entender en la Biblia algo maravilloso y es que es Dios dándose a conocer por medio de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú quieres conocer a Dios? Bueno, vas a orar. ¿Quieres conocerlo? Vas a leer la Biblia. Cuando tú y yo leemos la Biblia, empezamos a conocer el carácter de Dios, la misericordia de Dios, el obrar de Dios, cómo le gusta a Dios que trabajen con Él, cómo le gusta a Dios que se le acerquen, cómo le gusta que vivan las personas, cómo es su temperamento, cómo son sus cualidades, cuáles son sus cualidades. Así que si tú y yo queremos conocer a Dios, pues entonces leamos la Biblia. Y es maravilloso porque es Dios diciendo, bueno, voy a mostrarme a los hombres por medio de esta palabra que fue escrita, pero que fue inspirada, que vino desde lo alto a hombres y a personas que quisieron disponer su corazón para redactarla y para que ahora tú y yo la tuviésemos. Punto número tres, debemos comprender que la Biblia es inspirada por Dios. Sí, es un libro inspirado por Dios. Y eso me liga al punto número cuatro, lo cual hace que no sea un libro común y corriente. Es un libro sobrenatural. Es decir, por más que tú lo cojas y lo veas y sea físico, y bueno, con esto no queremos decir que tengas que idolatrar la Biblia y que, mejor dicho, la pongas en un pedestal y te inclines ante ella. No, 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 no. No queremos decir esto, pero la Biblia, es decir, lo que está consignado allí, la escritura que está allí, va a provocar en ti vida, va a traer en ti convicciones, va a traer en ti certezas. Esa palabra se va a convertir es como si fuera un alimento para ti. Y cada vez que la lees, puedes sentir asombro, puedes sentir tristeza porque te das cuenta de cosas que hacías y no te dabas cuenta, pero a medida que la lees, tus ojos se van abriendo y tu entendimiento empieza a comprender muchas cosas o empiezas a tener fe y dices, si esto pasó, esto puede pasar conmigo, con mi casa, con mi familia. Es decir, al ser un libro inspirado por Dios y hacer un libro sobrenatural, pues esto empieza a fortalecer mi espíritu y empieza a alimentar mi espíritu. Y al ser un libro inspirado por Dios,
pues debemos comprender que todo lo que está aquí consignado fue porque Dios lo inspiró y porque Dios permitió. Ponte a pensar, si Dios quisiese que Génesis no estuviera en nuestro canon bíblico, pues sencillamente no estaba. Así de sencillo. Alguien podrá decir, pero es que la escribieron hombres. Claro que la escribieron hombres. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Dios lo quiso así. Dios quiso revelarse a las personas y quiso usar en su proceso hombres. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos cómo la liberación del pueblo de Israel es por medio de un hombre que Dios habla e instruye y cómo el Señor Jesús vino en forma de hombre. El Señor Jesús fue un hombre y vino a traer libertad. Por lo tanto, a Dios le place usar a hombres, mujeres como tú y como yo para anunciar, para usarnos para su reino. Así que es algo que nosotros debemos entender. Sí, fue escrita por hombres, claro, la escribieron, estuvieron allí, pero no quiere decir que no vino inspiración de parte de Dios para que eso estuviera allí consignado. De igual forma con las reuniones para definir qué libros iban a entrar, qué libros eran inspirados por Dios. Todo ese tipo de elementos son cosas que Dios ha permitido, porque imagínate Dios en su soberano poder, ¿qué se le va a escapar? ¿Qué va a salirse de su control? Absolutamente nada. Por lo tanto, estos libros que tú tienes allí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, todos esos libros, pues lo que van a hacer es que número uno están allí porque Dios permitió que estuvieran allí. Y otro aspecto importante a entender es que todo lo que está escrito en estos libros, pues fue porque Dios lo inspiró para que así fuera y así aconteciera. ¿Listo? Avancemos en nuestra lección. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. Toma tu Biblia, por favor. No te fíes que esté allí en la pantalla. No digas, ay, pues ¿para qué voy a tomar la Biblia si allí ya dice? ¿Por qué? Porque tú no puedes ser de las personas, y ya lo he dicho varias veces, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, no puedes ser de las personas que digan, yo lo vi en el video discipulado, le voy a mandar el video, ahí le mando el pantallazo del video. No, 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 no. Un video no va a salvar a nadie, va a salvar la palabra de Dios, va a traer libertad la palabra de Dios. Así que no puedes apoyarte en un video, tienes que apoyarte en la palabra de Dios. Y así con todo, mis hermanos, con absolutamente todo. 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es la primera palabra que vemos allí en ese texto bíblico? Yo creo que allí en tu Biblia dice toda. Y solamente esa palabra nos pone un punto de partida y es que absolutamente todo lo que nosotros hacemos o lo que nosotros leemos lo tenemos que poner por obra porque son los dichos de la boca de Dios. Y cuando la Biblia dice toda la escritura, pues es que parte de ella. Ahí dice solo el Nuevo Testamento. ¿Será que dijo eso? ¿Será que dice todas, solamente las cartas paulinas, solamente los evangelios? A mí me parece que allí dice toda. Yo estoy leyendo la palabra toda. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, aquí tú ves cómo Dios está diciendo, mira, hijito, mira, hijita, mira, mi siervo, mi sierva. Todo lo que tú vas a ver aquí escrito te va a servir y todo fue inspirado por mí. Entendámoslo de esa manera. Vuelvo al mismo ejemplo. Es que la vecina dijo, es que me dijo mi amiguito, es que me dijo tal, es que yo escuché. ¿Qué importa lo que otra X, Y persona dijo cuando aquí Dios nos está diciendo, mira, mijito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar? ¿A quién le vamos a creer? Yo no sé tú a quién le vas a creer, pero yo he decidido creerle a Dios y espero que tú también. Sigamos leyendo. Me menciona que es útil para unas cosas. ¿Listo? ¿Para cuántas cosas tú puedes ver ahí que dice que es útil? Lee allí el texto bíblico, léelo allí, síguelo leyendo y va a decir que es útil para, número uno. Número dos, ¿para qué? Sigue leyendo. Número tres, ¿para qué más es útil? Síguelo leyendo allí. Y número cuatro. Entonces vemos cuatro elementos para lo cual dice la Biblia que es útil. El primero de ellos, que es útil para enseñar. Aquí te lo estoy colocando como dentro de un rectángulo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que la Biblia, acá le llaman las escrituras, es lo mismo,
que las escrituras me van a mí a dar un conocimiento que yo no tenía. ¿Tú quieres aprender a cómo ser mejor padre? Porque no sabías, porque nadie te enseñó. Lee la Biblia. ¿Tú quieres aprender cómo orar porque no sabes? Lee la Biblia. ¿Tú quieres aprender, quieres tener un conocimiento que no sabías? Hay personas que me dicen, es que yo no sé, es que yo tal cosa, es que yo tal otra. Bueno, pues lee la Biblia porque la Biblia te va a dar un conocimiento que tú no tenías, un conocimiento que tú desconocías y te lo va a enseñar, te lo va a explicar. Y lo más importante, como es un libro sobrenatural, va a revelarse a tu vida en el sentido que tú estés en ese mismo sentir, ¿sí? Porque tú no puedes leer la Biblia como un libro cualquiera. Ah, bueno, vamos a leer y ya. Hermana, ¿qué me quieres decir con eso? O hermanos de escuelas de formación, ¿qué me quieren decir con eso? Que tengo que leerla de cierta forma, que tengo que hacer cierta entonación, que tengo que estar en un ambiente por allá a oscuras, sola, etcétera. No hablo de misticismo, no hablo de entonces cómo la leo, parada, acostada, sentada, arrodillada, no. Quiere decir que yo la tengo que leer con un entendimiento claro, es que son los dichos de mi Padre, son los dichos del Creador de los cielos y de la tierra, es la palabra que Dios quiere hablar a mi vida. Entonces, número uno, la Biblia o las escrituras, también le podemos llamar de esa manera, me van a dar un conocimiento que yo no tenía. ¿Listo? Número dos, redarguir. La palabra quizás poco conocida, la usamos poco en el español, por no decir que nulo. Y redarguir me habla sobre generar una convicción. Es decir, en la Biblia dice, perdonar, ¿sí? Perdona para que tus pecados también, así como Él te perdonó, pues entonces tú vas a perdonar, perdona hasta 70 veces 7, perdona, pasa la ofensa por alto, empieza a hablar eso y a la vida de la persona, a medida que va leyendo eso, se va generando por dentro como una convicción, como una certeza, como algo que decía, yo antes no tenía esta certeza, yo antes pensaba que perdonar, no, que lo perdone Dios, que lo perdone otro, porque yo perdono, pero no olvido y ya no quedo igual y que, mejor dicho, se arrastre, se arrepienta, se humille para que yo lo pueda perdonar o lo perdono, pero no sigo igual. Y ese pensamiento lo tenía la persona, pero a medida que lee la Biblia, se empieza a generar una convicción que no tenía. Y es, no, yo voy a perdonar a las personas. Y eso de que me tengan que recompensar por años y que el esposo hizo algo mal, entonces pues yo no le hablo y lo ignoro, aunque ya dije que lo perdoné, pero lo tengo ahí sufriendo porque pues merece un poquito de sufrimiento por lo que me hizo. Ese conocimiento que te enseñó el mundo pasa a otro plano y tú dices, "Ah, no, yo ya no voy a hacer eso porque el Señor cuando me perdonó no me ignoró, no me dijo, bueno, y ahí es, y mirará cómo paga la penitencia para volver a hablar conmigo y yo no sé, ahí mirará. No, Dios no hace eso contigo ni conmigo. Dios dice, ah, me quieres aceptar, listo, yo me revelo a tu vida, yo te limpio con mi sangre preciosa, quieres estar en mi reino, entra, bienvenido, mira, conoce, esta es la puerta, esto son las columnas, esto es lo que hacemos aquí, y empieza a mostrarte, y es el deseo de Él. Así que enseñar, número uno, darte un conocimiento que no tenías, redarguir, generar una convicción en ti, algo que por dentro te mueve, algo que por dentro tú dices, mi mentalidad ahora cambió porque ahora tengo una convicción diferente a la que tenía antes. Lo cual lleva y está conectado con la tercera cosa para lo cual dice la Biblia en este pasaje bíblico, porque hay otros pasajes maravillosos que hablan sobre la utilidad de la palabra o de las escrituras. Y es el tercero, corregir. Y corregir es precisamente, imagínate que vas por una vía, ¿sí? Y estás de copiloto de un carro, es decir, estás en la silla delantera, pero no estás manejando, estás acompañando a la persona que maneja. Y esa persona que maneja, no sé, por algún motivo bajó la mirada y está en el celular. Y tú te das cuenta que el carro está girando levemente como hacia una orilla, hacia el andén, hacia el puente, hacia el borde del puente, no lo sé. Y tú te das cuenta y tú dices, Oiga, como que nos estamos desviando a la derecha y tú estás como que no, teníamos que ir más bien derechitos y no como aquí volteando tanto o corriéndonos tanto hacia el andén. ¿Qué es lo que hace un copiloto? Un copiloto le dice,
Mira, nos estamos desviando. ¿Sí o no? O yo no sé, yo no creo que tú de copiloto y estés en una carretera donde hay un barranco al lado derecho y tú veas que el conductor bajó la mirada y empezaron a irse así al lado derecho, justo donde está el barranco y tú digas, ay, no, pues, no, no importa, me va a quedar calladito. Cuando se le dice a la persona, hey, nos estamos desviando, deberíamos ir derecho, pero estamos tomando como una orientación hacia la derecha, como yéndonos de lado, cuando le dice, hey, volvamos al camino, volvamos a lo derecho, eso es corregir, ¿sí? Es cuando tú quizás imagínate enseñándole a montar bicicleta a un niño y tú ves que el niño empieza a ir como que empieza a ir de ladito, como que se empieza a caer, como que se empieza a ir para el lado derecho, el izquierdo, como sea. Pues tú qué haces? Tú con tu mano lo enderezas porque sabes que ese niño se va a caer. Eso es corregir. Entonces, la palabra, cuando tú la lees, y volviendo al ejemplo de perdonar, dices, ay, aquí dice que sí, ay, que si perdono y me perdona, ay, pues yo voy a perdonar. Ay, que el que confiesa su pecado, ay, se aparta, ay, mira, tiene misericordia, ay, yo quiero también que misericordia, bueno, yo voy a confesar. Entonces, hay personas que hemos andado de acuerdo a a lo que nos enseñó el papá, mamá, el mundo, a lo que nos parece que es correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a andar por allí, pero llega la palabra de Dios y te dice y te enseña algo. Y al enseñarte eso, tú dices, ay, no, yo estaba haciendo las cosas mal, tengo que perdonar. Ay, no, yo me estaba callando todo lo que pasaba con mi familia, tengo que contárselo a alguien. ¿A quién? A Dios. Tengo que sacarlo de mí, no puedo tener nada yo oculto. Ah, perfecto. Entonces, eso va a hacer las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios en nuestra vida, va a corregirnos. Y último punto que podemos analizar de este texto bíblico, me ayuda a instruirme en justicia, lo cual es maravilloso, porque los justos heredarán el reino. Tú quieres heredar el reino, tú quieres estar juntamente con Dios, tú quieres estar en ese reino, pues entonces la Biblia te va a formar la mente, te va a disciplinar, te va a ayudar a tener práctica, te va a ayudar a ser hábil en practicar la justicia de Dios. Que tú ya no digas, uy, es que me cuesta tanto perdonar porque vas a estar instruido. No, yo ya para la gloria de Dios, Dios me ha enseñado que es perdonar. Y yo practico el perdón y yo ejercito el perdonar y yo ejercito el hacer el bien y yo ejercito el pasar la ofensa por alto. Por lo tanto, ya estoy instruido en eso. Ya tengo una forma, ya mi mente está dócil hacia hacer eso, mi cuerpo obedece, mis miembros, mi mente, mi boca, todo está presto para hacer la justicia, todo está listo para hacer la justicia. Así que eso vamos a dejarlo como un último punto que vamos a ver en esta lección sobre toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para cuatro cosas según este texto: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Mis hermanos, espero que esta palabra, medítala por favor allí con tu maestro, si estás en las diferentes plataformas pues que estemos manejando, medítala allí, está muy pendiente de qué actividad te deja tu maestro, si te deja alguna actividad participar en el grupo o de enviarle algo internamente o dejar algún material en la plataforma que estén usando. Así que mantente muy atento a la instrucción que puede darte el maestro encargado de tu proceso y recuerda que nosotros somos el Ministerio de Escuelas de Formación y este es el programa de discipulado para que tú y yo podamos vivir la palabra de Dios en nuestra vida y ser instruidos realmente en esa justicia. Fue un placer para nosotros estar aquí. Bendiciones para todos ustedes.